Hola, gusto saludarles. Soy José Abraham Mora, docente e investigador en el área de acuicultura. Hoy conversaremos sobre los cambios sensoriales en el pescado. Revisaremos cuáles son esos cambios sensoriales, cómo ocurren, el rigor mortis, su inicio e intensidad, factores que lo afectan, impacto sobre el pescado, escalas de evaluación sensorial y cómo manipular el pescado para mitigar el impacto de estos cambios. Recordemos que la piscicultura se realiza con peces de agua fría y peces de aguas cálidas. Recordemos también que los peces son poiquilotermos, carecen de mecanismos para mantener constante su temperatura corporal y por ello la temperatura del agua en el recinto que los contiene determina su temperatura corporal. Es la misma. La producción se realiza a distintos niveles, en diversidad de instalaciones y con diferentes paquetes tecnológicos. Sin embargo, a pesar de esta diversidad de sistemas de producción, al culminar la fase de engorda, se da continuidad a la cosecha y se requiere, como acciones previas, detectar la presencia de mal sabor en los peces para garantizar que bajo esa condición no serán cosechados, y para ello se debe adoptar como rutina de trabajo la evaluación de la presencia de mal sabor. Ya realizada la cosecha, se debe dar estricto cumplimiento a la cadena de frío, puesto que acaecida la muerte se inician en el pescado los cambios post-mortem, que incluyen cambios sensoriales, cambios autolíticos, cambios bacteriológicos y cambios por oxidación e hidrólisis de lípidos. Los cambios sensoriales son aquellas alteraciones que en el pescado pueden ser detectadas por el ser humano a través de los sentidos, como son la apariencia, la textura, el olor y el sabor. El rigor mortis constituye un cambio sensorial con enorme impacto en la calidad del pescado y se define como el endurecimiento muscular del tejido muscular. Cuando ocurre la muerte, los músculos en el pescado son flexibles y elásticos, pero al cabo de un tiempo se contraen y se endurecen. Entonces hablamos de rigor mortis. Este endurecimiento se revierte, es decir, se resuelve, y entonces el músculo recupera flexibilidad, pero no elasticidad, debido a las alteraciones que han ocurrido en su tejido conectivo. ¿Cuáles factores actúan sobre el proceso de rigor mortis? La especie, el tamaño del pez, la condición fisiológica, la temperatura, el manejo y el método de sacrificio. Veamos en este ejemplo el efecto combinado de la condición física del pez a la cosecha y la temperatura de su conservación. Es el caso del bacalao exhausto y conservado a temperaturas de 0 grados, 10 grados y 30 grados. A las temperaturas más altas, 30 y 10 grados para esta experiencia, se acelera el inicio del rigor mortis y se acorta su duración, mientras que a 0 grados se retarda su inicio y se prolonga el rigor mortis. Por otro lado, también en el bacalao conservado a 0 grados, en condiciones de agotado y no agotado, el inicio y duración del rigor mortis son afectados por esa condición fisiológica. En tilapias
también se ha reportado igual resultado, ratificando el efecto de la condición física del pez al momento de su cosecha sobre el proceso de rigor mortis. Se ha sugerido que en peces de agua fría ocurre más temprano y con mayor intensidad a temperaturas relativamente altas, mientras que en peces de aguas cálidas su conservación a bajas temperaturas acelera y profundiza el rigor mortis. Al respecto, los autores Abe y Okuma afirman que tiene mayor efecto la magnitud del gradiente térmico de la temperatura corporal del pez al momento de su muerte respecto a la temperatura de su conservación. Así, a mayor gradiente térmico, el rigor mortis se acelera y en el caso contrario se retarda. Ahora, en el cachamoto, un híbrido entre cachamas, al ser conservado a 0, 10 y 27 grados centígrados, el proceso de rigor mortis ocurre más rápidamente a bajas temperaturas. Conservado a 0 grados, alcanza máximo rigor en 1 hora. Conservado a 10 grados, que es la línea azul en el gráfico, alcanza el máximo rigor a 8 horas. Mientras que a 27 grados, es decir, expuesto a temperatura ambiente, en una área tropical, el índice de rigor mortis no supera 80% aún después de 50 horas de muerte. Recapitulando, queda claro que la condición física del pez, sea inanición o agotamiento al momento de su cosecha y sacrificio, inician un pronto desarrollo del rigor mortis debido al agotamiento de la reserva de glucógeno en el músculo del pescado. Por otro lado, también el método de sacrificio, bien sea lento o rápido, tiene efectos sobre el rigor mortis. Recordemos que el pescado es la materia prima de la cual obtendremos los productos finales que van al mercado. En esta forma, su calidad variará según la fase de rigor mortis en la cual fue obtenido, sea prerrigor, rigor o postrigor, como se muestra para este caso de los filetes. Este manejo también se expresa en esos productos durante su cocción. En definitiva, con un manejo apropiado procuramos mitigar los efectos del rigor mortis. Perseguimos el propósito de preservar la frescura y obtener un mayor rendimiento. Para lograrlo, necesitamos conocer en nuestra especie, primero, la temperatura óptima de almacenamiento y segundo, el tiempo óptimo de almacenamiento. Es aquí cuando recurrimos a las tablas de evaluación sensorial ya existente o quizás debamos construirla para nuestra especie. Consiste en asignar a una escala numérica la descripción característica para cada grado de deterioro, desde muy fresco hasta la condición no apta para consumo, asociadas a la temperatura de su conservación. En tilapias conservada a 0 grados, el límite de rechazo del producto ocurre a los 21 días. Para la cachama negra, a igual temperatura, ocurre a los 18 días, mientras que a 6 grados se reduce a 12 días. Este tiempo antes del rechazo es el lapso a considerar
para formular mi estrategia de mercadeo y comercialización. En resumen, la condición fisiológica del pez, el método de sacrificio, la temperatura de conservación, entre otros, afectan el desarrollo del rigor mortis y a su vez la calidad de los productos y extensión del grado de frescura. Es todo por hoy. Les espero. Hasta pronto.